En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy ya el cuarto domingo del tiempo de Adviento, es decir, nos quedan 5 días para celebrar la Navidad, 5 o 6 días. Y por lo tanto conviene que nos preguntemos, ¿encontrará el Señor el mejor corazón posible? Porque todavía hay tiempo. Aunque algunos crean que ya es demasiado tarde, nunca es tarde para Dios, porque es un Dios compasivo y misericordioso, porque es un Dios que no desea la muerte de sus hijos, los hombres, sino que se conviertan y vivan. Vamos a encender la cuarta vela de la corona de Adviento, que nos recuerda el momento en el que nos encontramos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Encendemos esta cuarta vela con el deseo de preparar el corazón al nacimiento de Cristo, sabiendo que con la ayuda del Señor podremos ser instrumento suyo en medio del mundo. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía con humildad, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quien hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu único Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Acaz. Pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido según la carne, de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido este don
y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Los sacerdotes, por regla general, tenemos, entre otras muchas cosas que hacer, la de escuchar. Escuchamos en la confesión, escuchamos en la dirección espiritual, escuchamos también cuando acompañamos en el luto, cuando celebramos algún sacramento y tenemos que preparar a las familias para que lo reciban bien, por ejemplo, una boda. El sacerdote suele escuchar. Y cuando tenemos que dar consejos, la mayor parte de las veces experimentamos que nos hacen caso y que aquellas orientaciones que damos las suelen acoger con más o menos agrado. Depende también de si pones el dedo en la llaga o no. Pero normalmente nos hacen caso porque vienen a hablar con nosotros, porque necesitan orientación. Pero hay sobre un asunto sobre el que como sacerdote diría, utilizando un lenguaje actual, que me siento a veces frustrado. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre eso cuando papá o mamá ya son mayores y vienen a hablar con uno porque necesitan orientación. Han pasado los años, los achaques hacen mella en la persona y aquellos que cuidaban ahora tienen que ser cuidados. Y cuesta mucho dejarse cuidar. Cuesta mucho dejarse cuidar porque estás acostumbrado a lo contrario, a que seas tú el que cuidas al otro, a que sean los padres los que cuidan a los hijos, a que sean los padres los que se preocupan de las necesidades de los suyos. Y cuando pasan los años y vienen los achaques, hay que dejarse cuidar y hay que dejarse amar. ¿Por qué os comento esto? Os comento esto porque el pueblo de Israel tenía experiencia del amor de Dios, pero muchas veces no se dejaba amar por Dios. ¿Por qué no se dejaba amar por Dios? Supongo que porque, como lo ocurría a nuestros primeros padres, a veces la soberbia nos lo impide. Vamos a celebrar la fiesta del nacimiento de Cristo. La encarnación es un hito en la historia de la humanidad. Un hito que viene marcado porque el Señor
lo apuesta todo para salvar a los hombres y envía a su único Hijo. ¿Pero nosotros nos dejamos cuidar por Dios? ¿O solemos pensar, es que Dios se merecería mucho más de lo que yo le puedo dar? Es que por más que lo intento caigo una y otra vez. ¿Qué nos falta? Nos falta humildad. Humildad para dejarnos cuidar por Cristo. Humildad para dejar que Cristo, que es la palabra hecha carne, la palabra mediante la cual Dios Padre habla, nos ilumine y guíe nuestros pasos. Nos falta dejarnos cuidar. Estamos acostumbrados a pensar que lo tenemos que hacer todo con nuestra voluntad. Y lógicamente nuestra voluntad entra en juego con la fe, pero tenemos que dejar hueco a la gracia. Tenemos que creer que el Señor con su gracia es capaz de mover mi corazón, que el Señor con su gracia es capaz de perdonar mis pecados. ¿Te dejas cuidar? ¿Te dejas querer por Dios? O por el contrario, cuando caes y experimentas que una y otra vez tropiezas contra el mismo pecado, lo que piensas es, Dios no se merece mi miseria, tiene que estar harto de mí, ¿para qué volver a confesarme? ¿Para qué volver otra vez a la iglesia? Tiras la toalla. No seas así, no canses a Dios. Nos recordaba la primera lectura del profeta Isaías, cómo el Señor, que sabe lo que necesitamos, nos da pruebas de que nos ama, pero somos nosotros los que no dejamos que esas pruebas iluminen mi vida. San Pablo, que conocía bien la necesidad de los hombres, puesto que él también era hombre, dice, tenemos que ser fieles a los momentos de luz. ¿Qué son los momentos de luz? Los momentos donde hemos sentido el amor de Dios. Los momentos donde hemos experimentado que no estábamos solos, que el Señor nos sostenía en la enfermedad, en las dificultades familiares, en los momentos duros en el trabajo, y rezas y experimentas que el Señor te ayuda. No te quita los problemas, pero el Señor te ayuda. El pueblo de Israel tenía la certeza de que Dios actuaba en su historia, pero a veces no se dejaba cuidar por Dios, por soberbia. ¿Que no nos ocurrirá eso también a nosotros? Que en muchos casos nos cuesta dejarnos cuidar por Dios, dejarnos querer por Él. Es el demonio el que intenta que te alejes de Él, del Señor. Es el demonio el que te dice, no lo vuelvas a intentar, no te confieses nuevamente, ¿para qué vas a volver a caer? Es Él el que intenta seducirte, pero no es verdad. Dios te ama. Y la prueba es la encarnación de su Hijo Jesús, que sin dejar de ser Dios asume nuestra condición para hacerse nuestro compañero en la vida, para ser nuestro cirineo y cargar con nosotros el peso de nuestras cruces para que sea más liviana esa cruz. Nunca estaremos solos si en lugar de tener soberbia somos humildes y le decimos, Señor, ayúdame. Si en lugar de tener soberbia somos humildes y le decimos, Señor, me fío de ti. ¿Por qué se fió San José? ¿Por qué San José llevó a María a su casa? Porque él tenía experiencia de que Dios era fiel a su palabra, cumplía sus promesas y era alguien de quien uno se podía fiar. Se dejó querer, se dejó cuidar, se dejó iluminar por el ángel que le dijo, no tengas reparo en llevar a tu mujer a tu casa, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. No es fruto del pecado, sino que viene del Espíritu Santo. ¿Entendió aquello San José? Supongo que entendería algo, pero no todo plenamente. Pero se fió de Dios, se dejó cuidar, consolar, iluminar, sostener por ese ángel que salió a su auxilio para que hiciera la voluntad de Dios. Eso es lo primero que nos enseña este Evangelio. ¿Y nosotros nos dejamos cuidar? ¿Nos dejamos querer? ¿O una malentendida humildad, porque detrás de esa malentendida humildad lo que hay es soberbia, impide que Dios pueda liberarte del pecado? Porque tú no le dejas. No eres capaz de ver el amor que Dios te tiene y de permitirle que perdone tus culpas, que te sostenga nuevamente. Vuelve a empezar.
No tengas miedo, déjate cuidar, porque Él ha venido a eso. Es la respuesta amorosa de Dios, tu Padre, que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan a su amor y vivan. Pero hace falta humildad, hace falta querer que el Señor cure y sane mis heridas. En segundo lugar, el Evangelio de hoy nos enseña que no hay mejor manera de preparar nuestro corazón para celebrar el nacimiento de Cristo que llevando a María a nuestra casa. ¿Qué es llevar a María a nuestra casa? Para San José fue llevarla físicamente. Para nosotros, llevar a María implica hacer la voluntad de Dios. Llevar a María es aceptar a Cristo, que viene a tu encuentro y que pide tu ayuda. Llevar a María implica querer hacer aquello que el Señor te pide. Y sabes lo que el Señor te pide porque tienes conciencia. Y sabes lo que el Señor te pide porque te dice que tienes que evitar el mal y hacer el bien. No solo basta, no solo vale con no hacer el mal, vivir los 10 mandamientos. Has de hacer también todo el bien que esté en tu mano. Pregúntate, ¿cuáles son mis dones? ¿Están dando el fruto al que el Señor tiene derecho? ¿Estoy haciendo aquello que el Señor espera que haga porque para eso me concedió estos talentos? ¿En mi trabajo, en la familia, con los amigos? ¿Estoy amando? Eso es lo que el Señor desea. Eso es llevar a María a nuestra casa, es decir, hacer la voluntad de Dios llevando a Cristo a nuestras vidas. Cuando desobedeces, no estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando no haces lo que el Señor te pide, no estás llevando a María a tu casa. Llevar a María implica complicaciones. Claro que sí. ¿Pensáis que San José no tuvo dificultades? No solo las interiores. Esas las había solucionado ya. Como era justo, quería hacer la voluntad de Dios y decidió no denunciar a la Virgen. San José tuvo que sufrir las habladurías. Nazaret no era muy grande. Seguro que más de uno y una se irían de la lengua hablando mal de la Virgen María, porque aquello de que estuviera encinta sin que ellos hubieran vivido todavía como esposos no era fácil de comprender. Y San José sabía que eso iba a pasar. Pero por encima de todo, él deseaba amar a Dios. Y esta es la clave. Si yo deseo amar a Dios, aunque a veces no comprenda la voluntad de Dios, aunque a veces no comprenda lo que el Señor me pide, lo haré, porque me fiaré de Él, aunque duela. Vivimos a veces un cristianismo muy burgués. Queremos un cristianismo comodón, un cristianismo donde Dios no me complique la vida. ¡Ay, caray! Pero es que somos discípulos de Jesús, eso significa ser cristianos. Y el Maestro, nuestro Maestro, murió por nosotros en la cruz. Y nos enseña que la salvación pasa por la cruz, es decir, por el amor. Por ese amor que implica que perdones. Por ese amor que implica que te des, que seas generoso. Por ese amor que implica que te fíes de Dios y confíes en Él y le pidas perdón y vuelvas a empezar. Duele, cuesta. A veces no comprendemos. En esos momentos, recordar los momentos de luz, cuando no comprendamos los planes de Dios. Seamos más contemplativos, miremos la cruz de Cristo, miremos el portal de Belén, donde celebramos que Cristo ha nacido, que el Todopoderoso se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios, para decirle arrodillados, Señor, me fío de ti me puedo fiar, porque sé que me amas y me quieres, tanto hasta el punto que te hiciste hombre por mí y subiste a la cruz para salvarme. Llevemos a María a nuestra casa, es decir, llevemos a esa Virgen que en su seno llevaba a Jesús. Hagamos la voluntad de Dios, aunque a veces duela y cueste. Cuando el Señor te pide algo, aunque tú no lo comprendas, te lo pide por tu bien. Después, quizás pasa el tiempo y te das cuenta de por qué el Señor ha permitido ese acontecimiento o por qué te pidió que hicieras algo en concreto. Ahora te queda, como José, fiarte del ángel, fiarte de Dios que te dice ama. Y ese amor duele porque implica esfuerzo, sacrificio, negarte a ti mismo. Pero no hay nadie que te ames más que Dios. Mira la cruz, mira la Eucaristía. Tienes pruebas y razones para creer.
aunque a veces no comprendas. Como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce, pero tu corazón ama. ¿Tu corazón ha contemplado el amor de Dios? Si lo ha contemplado, aunque no comprendas, asumirás el misterio, te fiarás de él, como hizo José, que se fió del anuncio del ángel, porque sabía que Dios es fiel y cumple siempre sus promesas. Que sea así también en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, llevando el Evangelio, la buena noticia, a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, los enfermos, las familias rotas. Pedimos por los varados. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, para que nos fiemos del Señor, aun cuando a veces no comprendamos sus planes, para que nos dejemos cuidar y querer por Él. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Os recuerdo que la colecta de hoy es la colecta para caridad, para ayudar a las familias más necesitadas de nuestro entorno. Gracias por vuestra generosidad. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás.
saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El mismo Espíritu que colmó con su poder las entrañas de Santa María, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Samuel, Sandeni, Arnoldo, Paulita, Nilo, Chantal, Luciano, Juan, Claudio,
Eril son, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Recuerda a tus hijos, Carmelita y Denis, que hace 25 años fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. No canses a Dios, no dudes nunca de su amor. Claro que nunca nos mereceremos su misericordia y su perdón, pero es que el amor de Dios es gratuito, inmerecido, generoso, y porque no nos trata como merecemos por nuestros pecados, tenemos que aprender a confiar en Él. ¿En quién vamos a poner nuestra esperanza? Solo en Él, que tiene palabras de vida eterna. Él es la respuesta de amor de Dios Padre, que te dice: fíate de mí, no estás solo. Mi Hijo sale a tu encuentro para consolarte. Si has caído, ponte en sus manos. Si te sientes débil, pide su ayuda, su gracia. Nada podrá apartarnos del amor de Dios, solamente la soberbia hace que el plan de amor de Dios no pueda llevar a cabo en nosotros su designio amoroso. Ábrele el corazón, sé humilde, déjate cuidar por Él. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, después de recibir la prenda de la redención eterna, te pedimos que crezca en nosotros tanto el fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más se acerca la fiesta de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengo muchos avisos que daros, por lo tanto, para no cansaros mucho, mejor os sentáis. Afuera en el atrio está Susana para facilitar lo que queda de la lotería, que ya queda muy poco y que el sorteo está ya a la vuelta de la esquina. El próximo jueves vamos a hacer un jueves penitencial. Todo el día estará expuesto el Señor, lo expondremos después de la misa de la mañana, en torno a las 10, y lo reservaremos un poquito antes de la misa de la tarde, en torno a las 8:20 de la tarde. De 10 a 12 habrá un sacerdote confesando y de 6 de la tarde a 8 otro, para que tengáis con facilidad acceso al sacramento de la reconciliación. El jueves os esperamos y el Señor también os espera. Afuera también hay unos jóvenes que están vendiendo cosas para poder pagar el viaje a la JMJ, a ese encuentro de jóvenes que tendrá lugar este verano con el Papa. El sábado pasado di una charla sobre la Virgen María para preparar nuestro corazón y celebrar bien el Adviento. La charla se titulaba María, de la devoción a la imitación y al ofrecimiento. Ya está colgada en Magnificat. Muchos me preguntaron y bueno, pues se grabó y ya está en Magnificat para que aquellos que queráis podáis verla y de esa manera alimentaros. Y por último voy a dar los horarios tanto del día 24 como del día 25. El día 24 tendremos a las 6:30 de la tarde la misa vespertina. Es la misa del pollito, tradicionalmente la llamábamos así. Y a las 12 la misa del gallo. El día 25 se suprime la misa de 9:30 de la mañana, pero se mantienen el resto de misas dominicales. 9:30 no, porque nos hemos acostado tarde, pero sí 11:30, que es con niños, 12:30, 1:30 y 8:30 de la tarde. Los avisos los pondremos afuera en el cartel y también en internet para que podáis tener acceso a ellos. Ya no tengo más avisos, os podéis poner en pie. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias y también a nuestro país. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.